Muy buenos días. El día de hoy les vengo a contar algo muy interesante que muy pocas personas saben. Viene en este sobre. Contiene los datos que se le han tomado a nuestro planeta, así como cuando nosotros vamos al doctor y nos entregan una hoja en la cual nosotros podemos identificar cómo está nuestra salud. Esta es la salud de nuestro planeta. Primero nos menciona la temperatura del aire. ¿Cuáles son las condiciones que tiene nuestro planeta? Al momento tenemos 221 partículas por millón y hemos superado la capacidad de la Tierra en cuestiones de temperatura. ¿Qué ha pasado en cuestiones de agua? Lo que ha sucedido es que hemos superado los límites de la escasez de agua, cuando 50% de las personas tienen escasez de agua. ¿Qué ha pasado con las cuencas? Tenemos un 47% de cuencas sobreexplotadas y en el tema de biodiversidad deberíamos de tener un límite seguro de 100% y ya tenemos un 36%. ¿Y qué pasa con la extinción de las especies? Cuando únicamente deberíamos depender el 0.2 o el 0.5% de las especies, estamos con una tasa de 100 o 1000%. ¿Ustedes qué creen? ¿Son datos esperanzadores? Pues desafortunadamente estos datos nos los ha proporcionado el IPCC y como científica y muchos de nuestros colegas, al tener estos datos estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque la vida como la conocemos está en peligro y desde las más pequeñas criaturas como son las mariposas o hasta las grandes especies, estamos todos en un peligro en el cual es inminente. Pero no vengo en este momento a hablar del peligro que afronta nuestro planeta, sino que me gustaría hablar de las propuestas y las soluciones. Pero antes de eso, quiero que me acompañen en un viaje para que podamos identificar cómo es que el planeta ha tenido vida. ¿Por qué no siempre fue un planeta con vida? Quiero que nos vayamos al inicio de todo esto, cuando empezó el Big Bang. Y gracias a este calendario cósmico que diseñó Carl Sagan, podemos identificar que si comprimimos toda la historia de nuestro planeta en únicamente un año, los 13.8 billones de años que nosotros tenemos, los podemos identificar. Y para que nos demos una idea, en octubre fueron cuando se generaron las primeras partículas que generaban oxígeno. Y pasaron los años, pasaron los meses y hasta en el mes de octubre pudimos tener las flores. Pasaron los días y hasta diciembre fueron cuando estuvieron los dinosaurios y el 30 de diciembre fue cuando surgió la extinción de los dinosaurios. Después de eso ustedes se pueden preguntar, ¿cuándo surgió el humano? Pues el humano surgió en el último minuto del 30 de diciembre. Toda la historia que conocemos nosotros como los humanos se dio en este último minuto y nosotros como humanidad estamos únicamente en el último segundo cósmico, serían los últimos 23 segundos. Nosotros como humanidad, en esos 23 segundos, hemos disfrutado de todo lo que había en la Tierra. Se podría decir que llegamos a la fiesta. Todo estaba preparado, teníamos un hermoso lugar, podíamos ver atardeceres hermosos, podíamos ir de fiesta, ir de camping. ¿Y qué pasó después de eso? Nuestro planeta, que esta es la atmósfera, en este caso nos vamos a enfocar a uno de los protagonistas de esta historia, los árboles. Después de toda esta evolución, los árboles empezaron a generar condiciones adecuadas y nos han proporcionado a lo largo de la humanidad muchos beneficios. Pero un árbol no es suficiente, es así como nosotros, cuando estamos unidos somos más fuertes. Y de la misma manera, cuando los árboles se unen, generan ecosistemas. Entonces nosotros vamos a hablar de los bosques. ¿Ok? Los bosques generan muchos beneficios. Es una máquina tecnológica que si yo les diría, ¿cuántos humanos han generado una máquina que pueda generar oxígeno, que pueda capturar carbono, que pueda al mismo tiempo extraer agua y ser un lugar bello? Ustedes podrían decir, ay, la vamos a crear pronto, ¿no? Desafortunadamente, con toda la evolución que tenemos en nuestro planeta, nadie ha creado todavía una máquina tan perfecta y tan tecnológicamente eficaz como lo es un árbol. Y como les decía, cuando nos unimos, somos más fuertes. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios que nos brindan los ecosistemas como los bosques? No sé cuántos de ustedes hayan ido a la Malinche o hayan ido a un lugar de un día de campo y se podrán dar cuenta que el aire se respira de una manera diferente. El aire es una de las características principales
que los árboles generan. Uno de los beneficios que tienen los árboles también es favorecernos lugares bellos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros como humanidad, cuando empezó la revolución industrial, que empezó por los años de 1800, empezaron a talar los árboles para generar todo lo que fue las máquinas de vapor. Y podemos darnos cuenta que las industrias evolucionaron, pero al mismo tiempo se dio esta carrera desenfrenada de desarrollar lo que fue todas las ciudades. Entonces, ¿qué fue? La ciudad es el progreso. Más pavimento, cuando, como se ha hecho aquí en muchos países, si tienen carreteras, si tienen luz, si está todo pavimentado, si no hay ni un espacio verde, ya está en el desarrollo. ¿Y qué nos ha llevado todo esto? A vivir en ciudades que están cada vez más llenas de asfalto, con un aire mucho más contaminado. Y desafortunadamente, muchos de los impactos que hemos visto en nuestras ciudades están aunados a la pérdida y a la calidad del aire. Y esta calidad del aire no solamente ha afectado aquí en México, sino en muchas partes del mundo. Esta es una imagen de Google Earth que nos muestra la deforestación que ha pasado desde 1984 hasta el 2020. Para que nos demos una idea, se pierden 27 canchas de fútbol soccer por minuto. Imagínense la velocidad. A esta velocidad, los humanos hemos acabado y deforestado el planeta. Pero no solamente cuando acabamos con los árboles, se llevan los árboles como tal, sino se van los animales, todo lo que vive en ellos. Y estamos viviendo la sexta extinción. No sé cuántos de ustedes tienen una mascota, un perrito, y se han encariñado con él. Ahora imagínense pensar que perdemos 42,000 especies al año. Y muchas de las especies aún siquiera han sido identificadas, las cuales están viviendo en estos ecosistemas, y desafortunadamente cuando se va un bosque, se va un ecosistema y se van todas estas especies. Como en este caso, esta es una imagen de un jaguar en un zoológico y está ahí pues en lo que puede vivir y lo rescataron de un bosque. Como ellos, hay cientos y miles de especies que no tienen capacidad de poder migrar a vivir a una ciudad. Nosotros tenemos ciudades, tenemos hábitats, pero ellos no tienen a dónde escapar. Ahorita hemos visto en las noticias el incendio que ha ocurrido en Canadá y este está también afectando y está oscureciendo los cielos. También los bosques, cuando se incendian, generan problemas. Entonces, todas nuestras actividades económicas y productivas han incrementado la temperatura del planeta. Y digamos, bueno, ¿qué soluciones tenemos? Una solución se ha apostado por la tecnología y aquí podemos ver. Pusieron una pantalla para ver el atardecer. ¿Qué les parece? Muchas de las propuestas que se han hecho de manera tecnológica podrían parecer así de absurdas. Han estado empezando a crear máquinas que capturen el oxígeno, el carbono para generar oxígeno, pero ocupan muchísimo petróleo. Han empezado a generar otro tipo de máquinas que dicen que van a meter todo el dióxido de carbono debajo del suelo, pero eso ocupa mucho combustible. Entonces, yo apuesto y justamente me interesa que veamos que la solución está en los árboles. ¿Por qué? Porque no es posible que en el planeta por cada 1,000 personas únicamente puedan respirar 27 sin tener contaminación. Entonces, la contaminación del aire es algo que se está generalizando. ¿Y qué es lo que están haciendo nuestros gobiernos? Esta es una imagen de Cholula en el cual tenemos nuestros bellos árboles en los camellones. ¿Qué es lo que está pasando? Necesitamos más propuestas que generen cambio en los ecosistemas. ¿Por qué? Porque los bosques regulan el clima local, regulan la calidad del aire, ayudan también a regular los flujos de agua, ayudan a disminuir la temperatura, son como un gran aire acondicionado y no está costando esto dinero. Además, son la máquina más eficiente de capturar el CO2 y sobre todo es una máquina de oxígeno que ha evolucionado 4,5 millones de años, que empezó a ser una pequeña célula que absorbía radiación solar y generaba oxígeno, evolucionó por otras partículas que degradan las piedras hasta que tenemos la cantidad de árboles que tenemos ahorita y sigue teniendo beneficios. Como humanos no somos capaces de generar una máquina tan perfecta. Y aquí hay algo muy importante. ¿Por qué debemos hacer algo nosotros aquí en México? Nosotros como mexicanos contamos con la biodiversidad, que somos uno de los 5 países megadiversos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí, únicamente en México tenemos más de 5,000 especies que en ninguna otra parte del mundo existen.
desde colibrís, aves, reptiles, y en este caso ocupamos los primeros lugares del mundo y me enfoco en el tema de las plantas. Contamos con una gran biodiversidad de especies para generar en nuestras ciudades corredores biológicos que les den vida, que absorban el dióxido de carbono. Aquí en Puebla tenemos un ejemplo del jardín etnobotánico donde tenemos jardines de polinizadores que pueden replicarse a lo largo de las ciudades y sin ningún otro costo. Entonces, otro de los beneficios que tenemos también de los bosques es el beneficio económico, porque estamos viviendo sequías, no solamente en México, sino en el mundo. No sé cuántos de ustedes han tenido familiares en Monterrey o conocen la condición que está sucediendo en México. El problema del agua es muy grande porque no se está resolviendo de raíz la problemática. Se están pensando en lanzar bombas de granizo para que caigan los más lluvias. Sin embargo, los bosques son una máquina perfecta igual para generar agua. Los bosques tienen la capacidad de absorber con sus raíces grandes profundidades, extraer el agua y bombear esa agua a más de 60 metros de altura, lo que significa un edificio de más de 30 pisos sin ocupar un gramo de gasolina. Los árboles funcionan perfectamente tanto para generar un clima adecuado como para con sus raíces volver a filtrar esa agua y volver a regenerar los acuíferos, sin costarnos un peso. Entonces, de manera económica, al momento se están acabando las cuencas, se están faltando toda la regeneración de los espacios. ¿Y qué nos está costando? Ya llegaron a comprar tinacos de agua hasta en 15,000 pesos en la ciudad de Monterrey. Entonces, en cuestiones económicas, invertir en los bosques es muy importante. ¿Y qué es lo que está pasando con todo el agua que estamos nosotros sacando de nuestras ciudades? La estamos virtiendo a los ríos, pero ¿qué creen? También los bosques pueden ayudar a purificar los ríos. Y ahorita les voy a contar cómo. También va a ser importante que los bosques los veamos como un moderador de fenómenos extremos. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado en estas semanas lluvias extremas, granizos, inundaciones? Imagínense las pérdidas. Nosotros decimos, hay el carro, hay el patio, pero las pérdidas enormes para los agricultores. Y esto se está agravando cada vez más, porque el cambio climático incrementa la severidad de estos fenómenos extremos. Y está pasando en México y está pasando en Puebla, pero tenemos la solución. De nuevo lo vuelvo a decir, los bosques ayudan a regular los flujos de agua, disminuyen cuando cae el agua de las pendientes, disminuyen las inundaciones. En Michoacán, por ejemplo, tuvieron hace unos meses un problema muy grande porque se había deforestado toda la zona aguacatera y por esa deforestación llegó toda el agua de la lluvia y acabó con los carros en medio del centro de la ciudad cuando llegó toda la lluvia. ¿Por qué? Porque ya no tenían árboles. ¿Y cuánto costaba eso? Únicamente conservarlos, pero se deforestó por la fiebre del aguacate. Esta imagen es de Atlimayaya. En Atlisco, no sé cuántos de ustedes hayan ido o hayan visto de cerca cómo sale cómo brota el agua. O sea, en este caso los bosques también ayudan para que los cerros sean un espacio de esponjas donde se regenera el agua. ¿Y cuál puede ser una propuesta de las que tenemos aquí en México? Las chinampas son una tradición y sobre todo un humedal en el que se están rescatando las especies y ayuda a que se regenere los mantos acuíferos, se regenera agua, se tienen especies. En México tenemos muchas soluciones, no solamente necesitamos ver al futuro o ver al extranjero o ver en cuestiones tecnológicas, sino la tecnología también está en la naturaleza. Y finalmente, los bosques también ayudan en la parte social, mejoran la salud de nuestras comunidades. ¿Cuántos de ustedes se han sentido tristes, cansados y han buscado salir a caminar? ¿Prefieren ir a la ciudad, en medio, el centro de la ciudad, o prefieren pues ir al bosque o darse una escapada al lugar más cercano? ¿Tenemos parques cercanos o nos faltarán más parques? Imaginemos que actualmente nuestras ciudades generan el 70% de las emisiones de dióxido de carbono, con los carros, con los edificios, con nuestras actividades productivas. Ahora imaginemos que en el 2050 el 68% de las personas, incluyéndonos nosotros, vamos a vivir en las ciudades. ¿Qué tipo de ciudades queremos? Imaginemos, estas son las ciudades que tenemos ahora. Ciudades que están fomentando el consumismo, ciudades que un fin de semana, ¿a dónde la van a pasar? A veces se van al mall.
Los niños cada vez están conociendo menos especies, los niños se quedan cada vez más tiempo adentro de sus casas o en el celular. Necesitamos empezar a rediseñar nuestras ciudades. Nuestra sociedad necesita espacios vivos. Nosotros somos también parte de la naturaleza y como naturaleza necesitamos empezar a dar esos cambios. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser parte de la naturaleza, buscamos esos espacios en donde crecemos, en donde nos sentimos más a gusto, en donde estamos más capaces. Y sobre todo, al ser naturaleza, volvemos y regresamos al origen. Entonces, estas salidas, estas escapadas, cada vez van a ser menores si no cuidamos estas áreas verdes, si no cuidamos estas reservas. Se ha visto por la ciencia que tenemos efectos terapéuticos cuando vamos al bosque, beneficios, reducen la hipertensión, los trastornos de salud mental, depresión, ansiedad, ayudan a la inspiración, la cultura, el arte, el diseño y sobre todo nosotros podemos también transformar la educación con experiencias de aprendizaje. Yo como científica y como profesora nos hemos especializado en trabajar en experiencias de aprendizaje. Vamos con los alumnos a diferentes lugares en México, los inspiramos a ver sus lugares sustentables, vemos de todas las maneras posibles que experimenten y tengan un contacto directo con las especies. Vamos a hacer agricultura orgánica, generamos árboles. Necesitamos cada vez darnos cuenta que nosotros somos naturaleza. Respiramos, comemos, generamos oxígeno y tenemos las mismas raíces del DNA y de carbono 14 que originaron ese primer Big Bang. Y al mismo tiempo compartimos herencia del DNA del 98% con los orangutanes. No separa nada de los demás. Somos un mamífero, una especie más. Y cuando nosotros regeneramos los bosques, regeneramos nuestra salud, porque nuestros alvéolos son idénticos a las raíces de los árboles. Somos uno mismo en cuestiones de la naturaleza y debemos de darnos cuenta que nosotros como naturaleza nos estaríamos rescatando a nosotros mismos. Nuestra casa no termina cuando cerramos la puerta, nuestra casa es nuestro planeta. Y si nosotros hacemos este cambio, tendremos beneficios tanto ambientales como económicos y como sociales. El cambio ya empezó. Cree que es posible. Tú puedes. Hasta el árbol más grande, el principio fue una pequeña semilla. Nunca dejes de creer. Muchas gracias.